Bueno, continuando con nuestra sesión, seguimos con mejorando la seguridad del paciente con herramientas digitales. Tenemos como moderador a Astolfo Franco, director de calidad clínica del Grupo Quirón Salud en Colombia. Astolfo es cirujano en Clínica en Banaco, especialista en el área de laparoscopia avanzada, especialista en Administración de Salud, magíster en Administración de Negocios y fellow de Seguridad del Paciente de la Asociación Americana de Hospitales. Y tenemos como conferencista, sí, me siento muy contento de compartirlo, Mauricio, y de presentarlo a Mauricio Petri, consultor en transformación digital en salud y desarrollo de negocios en MEC, egresado de MIT, especializado en implementación de proyectos de innovación y transformación digital en el sector de salud, con experiencia en la gestión de hospitales de gran escala. Bienvenido, Mauricio. Perfecto. Astolfo, por favor. Gracias. Muy amable. Bueno, buen día a todos. Por favor. Como dicen ellas, este es mi mejor lado. Bueno, yo creo que la presentación de Mauro se quedó un poco corta. Yo le pregunté a él cómo quería que lo presentara y voy a hacerlo exactamente como me dijo que lo hiciera. Lo primero es que Mauro es amigo mío, entonces me dijo que dijera eso porque él siente que tiene pocos, pero que los pocos son buenos amigos, así que ténganlo en cuenta para el futuro. Lo segundo es que Mauro es un apasionado por la calidad, por la tecnología, por la cocina y por el fútbol como buen argentino. No demorará en sacarnos que son campeones de la Copa del Mundo y de la Copa América. Es un bicho raro porque es bioquímico, clínico. Yo es la primera vez que escuchaba bioquímico clínico. Ese apellido a la bioquímica nunca lo había escuchado. Pero en su área de desarrollo ingresó a la tecnología, al área de tecnología automotriz, y allí aprendió todo lo que tiene que ver con las técnicas y herramientas de calidad, y ese aprendizaje lo ha llevado a la salud. Lo conocí en el Hospital Privado de Córdoba, allá se formó en su formación académica, tanto en bioquímica como en calidad, y ese aprendizaje le ha permitido sobresalir pues, en las áreas de la salud. Hoy día, Mauro trabaja con una empresa que se llama MEC y su herramienta está puesta en más de 250 hospitales en el mundo y lidera proyectos de mejoramiento continuo y de transformación cultural en varios países de Latinoamérica, empezando desde México, pasando por obviamente su natal Argentina, Ecuador, Paraguay, Brasil y Chile. La idea es que en este conversatorio, como ustedes saben, tenemos un experto y alguien que no está lejos de ser un experto. Yo escasamente conozco el término, pero por ser amigos de pronto me pidieron que le acompañara en este conversatorio. Así que bienvenido, Mauro, muchas gracias por compartir con nosotros y espero que al final toda esta gente que se quedó tenga claro un poquito más el tema, que para los que no sabemos se vuelve un poco difícil digerirlo, y sobre todo cómo implementarlo, cómo realmente llevarlo al campo, a la práctica para mejorar la seguridad de los pacientes. Esa es la expectativa que yo tengo después de escucharte y creo que podemos empezar con la presentación. Yo empezaría preguntándote, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos y retos que se tienen para integrar estas tecnologías de transformación digital para mejorar la seguridad del paciente en los hospitales? Creo que esa sería la pregunta que se nos ocurría a cualquiera de nosotros para empezar. Bien. Hola. Bueno, gracias a Astolfo por la presentación. La verdad que siendo un amigo tenés un conflicto de interés ahí. Pero lo primero, agradecerles que se hayan quedado también. Perdón por la garganta porque el aire acondicionado me ha afectado, pero voy a tratar de ser práctico. Mucho se habla de transformación digital en los últimos 10 años. Yo tengo la suerte de haber estudiado en la mejor universidad del mundo en tecnología, que es MIT. Y básicamente, cuando yo terminé Perdón, sí. Es que se me olvidó mencionar eso. Que Perdón. Recién estás egresado de MIT. Pero está bien.
Solamente quiero nombrar que, sí, tal cual. Pero cuando uno le dice que viene alguien de MIT, uno dice, este sabe de eso. Pero básicamente el primer approach que tuve en la primera reunión que abrió Teresa y que me gustó mucho es sobre los pilares, Rafael también, sobre los pilares de OES, ¿no es cierto? Y algo que quería volver al inicio es que básicamente los pilares de OES, que son gestión y desempeño clínico, esto de los 32 modelos de atención, la atención humanizada, la monitorización de procesos y la disminución de los desperdicios de gestión, que básicamente muestran lo que es excelencia operacional para OES, las puede atravesar estos dos pilares, que son súper importantes. Uno es la transformación digital y el otro la gestión del cambio digital. Y el anterior expositor hablaba justamente de que es necesario la gestión del cambio. Uno de los trabajos más importantes que hacemos en MIT tiene que ver con poder acercarnos a la cultura de cada organización y de cada país para poder hacer que las cosas sucedan, ¿no es cierto, Astolfo? Básicamente, hacer que las cosas sucedan significa lograr espacios de innovación abierta dentro de las instituciones, incorporar a expertos de seguridad. Yo tengo la suerte de ser un experto en calidad y seguridad del paciente, que me estoy incorporando a una empresa que hace tecnología, por lo tanto es muy importante esto, ¿no? Muchas veces las empresas que hacen tecnología no tienen a expertos de calidad y seguridad del paciente, por lo tanto muy difícil diseñar una herramienta para trabajadores de salud si no sabemos de qué estamos hablando. La profesión claramente se estudia. Por muchos años vos sos un experto en calidad y seguridad del paciente y sabes lo que eso significa. También esto de incorporar soluciones híbridas, ¿no? Mucho se habla de la transformación digital e inteligencia artificial versus la capacidad cognitiva del ser humano. Y esto es otros aspectos. Van a leer muchos papers donde hablan sensibilidad, especificidad de la inteligencia artificial versus la capacidad cognitiva de los médicos. Y es algo increíble. Y me peleo cada vez que veo esos papers y digo, ¿por qué en vez de hacer versus, hacemos con? ¿Está? Más, sumar, agregar valor. Decimos, ¿por qué tenemos que estar enfrentando la inteligencia artificial, que es una herramienta muy potente, con la capacidad cognitiva del ser humano, que básicamente venimos hace muchos años haciendo bien las cosas, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta más y hay que usarla como algo que agrega valor. Y algo que decía también en muchas presentaciones, esta mañana también lo escuché, es el tema del codiseño. Y cuando hablamos de codiseño, la gente de ITED siempre dice, bueno, codiseñemos con los dueños del proceso, que eso es muy bueno. Pero cuando lo vemos en OES y en Plantry, básicamente es codiseñar con el paciente. Entonces, otro de los desafíos importantes en salud es tratar de incorporar comités de pacientes en los diseños. Y esto es algo muy interesante, es difícil hacerlo. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante en Chile, en la Fundación Arturo López Pérez, donde empezamos con los primeros comités de pacientes para hablar de los tratamientos, para hablar de diagnóstico, para hablar de transformación digital que impacte en el cuidado, ¿no es cierto? Así que bueno, esos son un poco los desafíos que estamos hablando. Pero quisiera profundizar en algo que tú dijiste, Mauro, importante, y es las ganas de hacer y el experto en seguridad de pacientes. Los que, digamos, de alguna manera estamos a cargo de la seguridad de los pacientes en los hospitales, sabemos que el hospital probablemente tiene un foco en transformación digital, pero no sabemos cómo empezar esa transformación. Sí sabemos qué queremos obtener, pero no sabemos cómo empezar. Y es probable que en nuestro hospital el que se encarga de la transformación digital pues sepa mucho de eso o no lo sepa, pero ¿cuál sería el primer consejo para tratar de arrancar esas personas, esos dos equipos, el equipo de sistemas de información, el equipo de seguridad y calidad de seguridad del paciente? ¿Cómo sería el match inicial para poder definir por dónde empezar? ¿Cuál sería la recomendación fundamental para ese aprendizaje? Bueno, esto también, hay varias metodologías para diseño, ¿no es cierto? Para design thinking, como se dice, diseñar de forma inteligente algo. Y una de las, básicamente una de las premisas que tiene MIT y que también, lo voy a mostrar también, hay otras empresas que también lo desarrollan, es poder tener un proceso de diseño, ¿no es cierto? No todas las ideas, y esto es una frase muy interesante, no todas las ideas son innovación.
¿está? Pero toda la innovación proviene de una idea, ¿está? Entonces, básicamente lo que tenemos que lograr es generar espacios donde la gente se sienta conforme con decir una idea. Y esto yo voy a contar, no voy a decir dónde, pero voy a contar cuando yo empecé. Yo soy una persona, creo que uno de los verbos que me decían ayer que un poco me definen es la creatividad. Soy una persona muy creativa. En Córdoba somos muy creativos, en la Argentina más, porque tenemos una frase, lo atamos con alambre cuando no tenemos recursos. Y básicamente la creatividad tiene algo muy, muy interesante, que tiene que ver con necesitamos espacios para que la gente se sienta cómoda para ser creativa. Y muchas veces frenamos a la gente en esto. Decimos, bueno, hacemos un brainstorming, nos juntamos para desarrollar una idea, para mejorar un proceso, pero apenas alguien dice algo muy loco, o algo muy sacado de contexto, o algo que no tiene validez científica o técnica, lo callamos. Levanten la mano cuántas veces se sintieron así en una reunión. Todos los que están acá. Bien, excelente. Eso me pasó varias veces a mí, trabajando en hospitales, en los cuales, bueno, obviamente las ideas eran disruptivas, ¿está? Y muchas veces nos callaban, nos decían, no, esta idea no va a surgir efecto. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, básicamente estoy trayendo una idea disruptiva, no es algo que esté creado ni tenga validado antes. Entonces, MIT te abre la cabeza en ese aspecto, diciendo todas las ideas son válidas, mientras más disruptiva hay que prestarle más atención porque puede llegar a ser no solamente válida, sino eficiente, ¿no? Usar menos recursos para que sea básicamente factible. Entonces, esto es un pequeño approach al diseño, pero básicamente espacio para la innovación en los hospitales, identificar las ideas que pueden ser innovación, hay varias técnicas, no lo voy a aburrir con eso, pero finalmente generar un piloto, probarlo con un comité de pacientes también, para que esté centrado en los pacientes, y finalmente tener ese feedback con el equipo de trabajo. O sea, el mensaje aquí, bien, si estoy percibiendo bien, Mauro, es, si usted va a empezar a hacer transformación digital, tenga en cuenta el paciente de entrada. Sí, totalmente. No solamente los 2 departamentos, 3 o 4 de la institución, sino empezar a co-crear de una vez haciendo un focus group con pacientes o específicamente con pacientes si uno quiere hacer una prueba piloto en un servicio para tratar de recibir el insight de los pacientes, la retroalimentación de los pacientes y poder saber qué es lo que queremos lograr para beneficiar a los pacientes. Sí, porque básicamente lo que dice Astolfo es la ecuación de Porter, ¿no? Sí. Valor. ¿Cómo agregamos valor? O sea, básicamente es incorporando al paciente para que la experiencia sea lo mejor posible desde un primer momento, porque básicamente ese paciente, si nosotros hacemos el focus group, después el día de mañana puede experimentar el proceso de una forma que nosotros no pensamos que lo iba a experimentar y puede ser lo contrario de lo que nosotros queríamos. Así que básicamente. No puedo pasar por alto algo que dijiste y es que ustedes trabajan con alambre porque no tienen recursos, nosotros aquí trabajamos con espadadrapo. Y lo otro es que nos piden ser innovadores y ser creativos y entonces nos sentamos a pensar y cuando hay que generar la idea la generamos, pero no tenemos la retroalimentación porque no hay recursos. Y entonces, pues, al fin, ¿qué es lo que se quiere? Pero si nos pudieras dar un ejemplo concreto, tú que has estado en más de 50 hospitales en Latinoamérica, sobre un ejemplo concreto de cómo esta implementación de herramientas digitales ha favorecido la seguridad de los pacientes. ¿Podrías mencionar un par de ejemplos, 2, 3 ejemplos que nos pudieras compartir? Muchos ejemplos y vamos a empezar por eso, porque me gustaría también que nos pregunten sobre algunos problemas. Pero básicamente hay 5 puntos claves en los cuales después los puedo ampliar. Pero básicamente se habló mucho de eso estos días. Mejorar el flujo de trabajo administrativo, esto es los workflows digitales, ayuda mucho a disminuir los desperdicios de gestión. Bueno, yo pertenezco justamente a una empresa que trabaja con los flujos de gestión en calidad y seguridad del paciente. Esto es, no la calidad termina en un correo, la calidad necesita de alguna forma flujos efectivos, como hace IHI, que tiene el uso de drivers o el uso de ciclos PDCA, pero básicamente que eso no termine en una reunión, que no termine en un correo, sino que haya una monitorización de los proyectos de mejora. Todo lo que tiene que ver con mejorar la comunicación con el paciente, esto es muy importante desde los startups
que utilizan el agendamiento del paciente, a lo que pasó en la pandemia, lo voy a decir como ejemplo. En la pandemia ustedes recuerdan que estábamos totalmente, de alguna forma, muy complicados con el tema de los recursos y los pacientes se iban de las guardias básicamente con alertas, de decir, bueno, si la fiebre sigue después de los 7 días, que es el ciclo del virus, o si ustedes tienen, bueno, falta de aire, tienen que volver, pero nadie los podía atender porque estábamos totalmente, digamos, totalmente sobrepasados de atención. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos la comunicación por WhatsApp o por teleatención para poder comunicar con nuestros pacientes. Es algo muy interesante. También el tema de la comunicación disminuye los litigios dentro del hospital, por lo tanto se puede utilizar mucho para mantenernos comunicados con el paciente. El médico no puede atender a todos los pacientes todo el tiempo. Imagino que muchos me miran y dicen WhatsApp explotados pasa, ¿está? Pero básicamente es eso, reducción de errores. La inteligencia artificial trabaja mucho en el proceso de medicación. Tuve la suerte de participar en un proyecto en Chile con un robot que disminuye los errores sistemáticos de la preparación de medicación oncológica. Muy interesante, las cucas que le decimos nosotros, son robots que centralizan la medicación y disminuyen al mínimo los errores sistemáticos, perdón, los errores aleatorios, pero hay que tener mucho cuidado con los errores sistemáticos, porque claramente eso se puede... Después también el tema de la cantidad de autoadministraciones de insulina, por ejemplo, los pacientes diabéticos se autoadministran de insulina, hay varias aplicaciones que ayudan a monitorizar eso y hacerlo de forma correcta. El tema de las cirugías menos invasivas con los robots, estuvimos en Panamá justamente tratando de implementar eso, puedes conversar tú que tienes mucha experiencia, pero trabajar con el uso del robot y la prevención del fraude, que también se utiliza mucho con Machine Learning e inteligencia artificial, porque hay muchos de los procesos que soportan la sustentabilidad de los hospitales, que básicamente es importante que los monitoricemos. Ya. Dentro de estas iniciativas, Mauro, cuando ya uno empezó a utilizar estas herramientas de alguna manera ligera o de pronto se ha metido en profundidad porque tiene los recursos para hacerlo, ¿cuáles serían los indicadores clave de desempeño que uno debería tener en cuenta para saber si lo está haciendo bien, regular o mal? Pues, al final, cuando uno implementa una iniciativa, pues tiene que medir cómo le va. Bien, y exactamente. ¿Cómo sería eso? Hay un indicador que parece muy simple llevarlo y que toda la gente de IT lo conoce, y básicamente es un indicador de proceso que indica cuánto la gente adoptó un buen programa de innovación y codiseñó con los dueños del proceso para que se use. El KPI más importante es el uso, la cantidad de uso que tiene la herramienta dentro de la institución. Y es un KPI que todo el mundo dice, bueno, pero es simple, ¿no? Una vez que empezamos el kick-off del proyecto, vemos si realmente la gente lo utiliza los workflows de trabajo, se prende un poco el proyecto, baja la aplicación o utiliza los tableros de mando para tomar decisiones, que esto mucho me pasa, ¿no? Tenemos tableros hermosos, pero nadie los utiliza. Entonces la mejor curva de adopción de Rogers en tecnología es el uso, ¿está? Mientras más gente lo use, básicamente es un caso de éxito. Pasa con muchas startups, no solamente para salud, ¿no? Hablamos de pedir comida, hablamos de llamar un Uber, etc. El otro tema importante es el impacto clínico, ¿no? Esto es el resultado. ¿Cuánto impacto clínico vamos a tener con el proyecto? Y básicamente eso sale de un piloto, voy a mostrar algunos pilotos muy interesantes. También el análisis de eficiencia, el antes y después de la transformación digital. No he visto muchos proyectos de transformación digital en hospitales que hagan esto, ¿no? Que es interesante. ¿Qué pasaba antes de la transformación digital? Yo usaba papel, Excel, Power BI, tableros que son dinámicos, pero básicamente están estancados, ¿no? Es una foto del proceso. ¿Y qué pasó después, no? ¿Cuánto eso me ahorró? ¿Cuánto es ágil en el trabajo y cuánto eso me ahorró de tiempo, de recursos, etcétera? Eso no he visto muchos proyectos así y es muy interesante saberlo, porque básicamente eso después termina impactando en la toma de decisión para ver si seguimos invirtiendo o no. Eso es muy interesante. Los tiempos de sprint de innovación, mientras más rápidos son los sprints de innovación, mejores.
Ayer hablábamos de eso contigo, Astolfo, que el peor, digamos, siempre se habla de que la estrategia, básicamente es inversa, digamos, básicamente la burocracia, La cultura. sí, básicamente la burocracia en un hospital va en contra de la transformación digital, no sea, de la innovación, porque si tenemos un proyecto que es muy bueno y que lo queremos impulsar, si nos demoramos un año en evaluar el proyecto, básicamente la innovación ya ocurrió. O sea, hay alguien más que en 2 o 3 meses lo hizo. Entonces, eso es muy importante. Y después las pruebas, toda la parte de seguridad, ¿no? Y esto siempre se habla. ¿Qué pasa en el caso de que caiga el sistema? No tenemos Wi-Fi. Ayer escuché a uno de los médicos que, bueno, el tema de la accesibilidad, el ministerio decía, la accesibilidad, bueno, pero para hacer telemedicina necesitamos Wi-Fi. ¿Cómo hacemos? Si vamos a una montaña a tener telemedicina con alguien de la primera atención, por ejemplo, hacer diagnóstico, es muy difícil, bueno, la conectividad, ¿no? Eso hay que evaluarlo. Perdón. Bueno, yo quisiera, si el público tiene alguna pregunta, darle la oportunidad ahora para no dejarlas para el final. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, simplemente pues, levante la mano, que el personal de la sala, el personal de apoyo les llevará el micrófono. En lo que tú has recorrido, Mauro, ¿qué nos podrías decir sobre cómo está el desarrollo en la región latinoamericana? Tú mencioné yo que tú tienes la oportunidad de trabajar en instituciones de 5 países de Latinoamérica, más de 50 hospitales, más de 250 a nivel mundial en tu empresa, pues en la empresa para la cual tú trabajas. ¿Cómo dirías tú que está el desarrollo, qué grado de desarrollo realmente tenemos en Latinoamérica y cómo está el avance? Nosotros vemos a Einstein, que es como el hospital que lleva a la vanguardia, todos los años nos están mostrando todo lo que avanzan y desarrollan, pero más hacia el norte de Latinoamérica, ¿cómo estamos? ¿Cómo puedes tú, qué puedes tú decirnos sobre eso? Bueno, la respuesta no es muy buena, digamos. Básicamente hay mucha necesidad de transformación digital a los niveles más básicos, como puede ser un registro, una historia clínica electrónica buena. Está la calidad, inclusive los hospitales que tienen historias clínicas buenas, inclusive que diseñaron su propia historia clínica, que no es algo que no debe tomarse en cuenta, sino que básicamente no tienen buena calidad de registro, o sea, están luchando que esa calidad de registro sea buena. Y muchas de las startups y básicamente los desarrollos que se han hecho en el último tiempo dependen de la cultura, porque básicamente si no tenemos buenos registros dentro de los hospitales, no hay transformación, un buen acompañamiento de gestión del cambio de los proyectos, básicamente estas herramientas no tienen de dónde sacar los datos. Digo esto porque se me acaba de ocurrir lo que pasó que ocurrió con Amazon y con los motores de búsqueda, y algo muy interesante lo que está ocurriendo. Ya los motores de búsqueda no tienen dónde tomar más información, esto lo saben, salió un informe hace 2 o 3 meses que básicamente el ChatGPT y los bots no tienen dónde tomar la información para generar más información de valor. ¿Y saben quién genera toda esa información? Los seres humanos, nosotros. Entonces, básicamente, si nosotros dejamos de lado la creatividad, las ideas, los proyectos de base que generan toda esta información, es muy difícil alimentar los proyectos de inteligencia artificial y machine learning. Por lo tanto, primero nosotros, después las herramientas, así que eso es algo muy interesante de poder verlo de esa forma. Ok. Vos decías hace poco algo importante y era que querías hacer el paralelo de la frase famosa de que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Querías decir que la burocracia se come a la innovación en el desayuno. Exactamente. ¿Qué estrategias crees tú que son necesarias tener en cuenta para tratar de saltar esa barrera y de que estas iniciativas se puedan implementar rápido, lo más rápido posible? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Bien, bueno, justamente he tenido la suerte de estar en algunos proyectos muy rápidos que me han sorprendido gratamente, digamos, pero básicamente son equipos que tienen alto desempeño, equipos que básicamente están
involucran a toda la institución, incluso también a la gente de IT, que tiene que estar incluida. Muchas veces la gente de IT dice, bueno, traes una solución externa, yo realmente hago diseño de soluciones internas, entonces básicamente también tienen que estar incorporados dentro de la gestión del cambio, tienen que ser parte del soporte. Pero bueno, también está la idea de que la gente de IT muchas veces tiene muchísimas tareas y no puede acapar también la innovación dentro de la organización. Básicamente sostienen los sistemas y no tiene tiempo ni recursos para hacerlo. Entonces, puede valerse de otras ideas externas y poder incorporarlas. Eso es lo que hacemos básicamente en innovación, ¿no? Generar que la innovación sea abierta, no sea algo cerrado y estanco, ¿no? Okay. En esa apertura que tú estás mencionando, los clínicos hemos sido como, y lo digo, pues respeto todas las experiencias diferentes, pero digamos que en lo que yo sé, los clínicos hemos sido como hechos aparte, a un lado de poder avanzar en estas innovaciones por el conocimiento clínico. Así como a veces se piensa que un clínico muy bueno en lo clínico podría ser un buen líder de un servicio y lo montan como líder, lo cual pues no necesariamente es así. Asimismo se piensa que un clínico, médico, profesional o en alguna otra profesión del área clínica, no tiene el conocimiento para poder avanzar en estos campos. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? ¿Cómo están involucrados los clínicos en estos desarrollos? Bien, ¿O simplemente se le dejan al de IT o el de TI y el experto externo? Vimos la presentación de Einstein que estaba soportando toda la operación de Fundación Valle de Lili en sus diferentes sedes, pero no siempre los hospitales tienen esos recursos. ¿Cómo sería el perfil de alguien que fuera muy efectivo y que fuera costo eficiente para una institución que quisiera profundizar en esto? Curioso. Eso le parece. Alguien que sea curioso, alguien que sea creativo, alguien que le guste mejorar los procesos. Básicamente es voluntad, Astolfo, no... Digamos, cualquiera de los que estamos acá sentados puede estudiar en el MIT. Yo tuve la suerte de poder ingresar, pero básicamente si uno no tiene que limitarse, ¿no? Básicamente uno estudia clínica y estudia patología y estudia procesos, pero siempre uno se puede mejorar. Entonces, nombro esto porque Jamen Clinic, que es un asociado a MIT, básicamente encontró que el objetivo y la misión de ellos era poder llevar todas las herramientas de la ingeniería a salud, ¿no es cierto? MIT tiene una cabeza muy de ingeniería, de solución, pero MIT Healthcare, que hace poco que se ha creado, empezó a ver soluciones en salud que son muy interesantes y que mejoran la sensibilidad y la especificidad en muchos diagnósticos y tratamientos, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea? Sí, perdón, hay una palabra aquí, una pregunta, perdón. Bien. Mauro, muchas gracias. Sí. Y Astolfo, genial. Este diálogo relajado e inspirador, como dicen. Una cosa, vamos en orden. Primero, dentro del título de tu charla estaba la sigla MEC. Sí. No sé si todos los que estamos en el escenario conocemos la sigla MEC. Es para atar a la pregunta que voy a hacer. ¿Qué es MEC? Bien. Nosotros, dentro de la empresa, MEC es la traducción en español es guías médicas. Justamente cuando hablo de los 32 protocolos que ustedes con OES empezó a estandarizar, básicamente la empresa empezó en el 2016 a estandarizar guías médicas que tuvieran acceso los hospitales y estandarizarlas dentro de la transformación digital, ¿no es cierto? Que tengan acceso, que se puedan monitorizar y básicamente empezó la empresa con la auditoría, ¿no? Auditar y monitorizar, MEC es la empresa, ¿no es cierto? Y empezar a auditar procesos. Pero finalmente, bueno, después de un trabajo de 3 años en el cual se incorporó un equipo muy grande de innovación, ya tenemos casi 10 programas dentro del sistema en el cual atacamos absolutamente todo lo que un programa de calidad y seguridad del paciente necesita. Lo interesante de la herramienta, bueno, algo que preguntó Astolfo también, es la interoperabilidad, ¿no? Es decir, bueno, la integración con APIs, poder tomar información de otros sistemas y poder integrarlas dentro del mismo programa. Perfecto. Y ya atando eso con la última pregunta Bien. que decía Astolfo, que hablaba de dónde queda el clínico, esto genera resistencia. O sea, todos los avances tecnológicos
y todo cambio genera resistencia. ¿Qué propuestas recomiendas para la práctica diaria de esa resistencia que uno encuentra? Que uno encuentra cada vez, puede ser un proyecto grande o puede ser un proyecto pequeño, pero donde se incluye tecnología, inspira desconfianza. El solo pasar el cambio de un computador de una marca a otra se sensibiliza, de un celular a otro intimida. Esa resistencia, ¿cómo crees que se puede abordar en nuestras instituciones de la mejor manera? Tengo un buen consejo ahí, gracias por la pregunta, pues es muy importante. Hay un dicho en Argentina que dice, el que se quemó una vez con leche ve la vaca y sale corriendo. Entonces, es muy interesante el dicho porque se aplica perfecto. Durante las primeras transformaciones digitales que se hicieron en historia clínica, ¿no? en Latinoamérica hubo muchos proyectos que fallaron y fallaron mal. Perú es uno de los lugares más afectados, no sé si han hablado con Clínica Angloamericana o algunas clínicas que tuvieron que inclusive cambiar proveedores de historia clínica porque no brindaban lo mínimo necesario para la gestión del cambio, o las integraciones, o no se adaptaban un poco a las necesidades de los procesos. Entonces, lo primero es evaluar bien, o sea, en corto tiempo, no se lleve mucho tiempo, pues es importante el tema de innovación, pero evaluar bien las herramientas, que tengan seguridad, 3 pilares que siempre les va a servir. Primero, que tengan un área de innovación. Que el área de innovación se incluya gente que conoce los procesos que ustedes necesitan, o sea, gente de salud. El segundo punto importante es que tengan ya casos de éxito, y casos de éxito con hospitales públicos y hospitales privados. Digo los dos, pues es muy fácil muchas veces tener casos de éxito en hospitales privados, pero en los casos de los hospitales públicos la exigencia es el doble. Y ahí cuando hablo de los hospitales públicos, hablo también de que el contexto de seguridad. Y el contexto de seguridad tiene que ver con las certificaciones de seguridad que tenga la empresa y también en el medio donde está incluida. Son las 3 cosas que yo evaluaría para... Bien, perfecto. Yo creo que es fácil decirlo, pero llevarlo a cabo no es muy fácil, pero vale la pena. Sí, vale la pena. Y la última que quiero hacerte es algo que se genera con todo lo que promueve inteligencia artificial y tecnología en avances, es la protección de datos. Sí. Aparece todo un reglamento para esto. Nosotros tenemos en Colombia también, cada vez somos mucho más estrictos y creo que lo mismo está pasando en toda Latinoamérica. Y aquí hay un riesgo porque hay mucha información que fluye libremente y puede romper la protección de datos. ¿Cómo aconsejaría o cómo abordaría o qué experiencia tienes y qué nos dirías para nosotros de pronto estar tranquilos en ese contexto? Bien. Discúlpame, Mario, yo quiero hacer una intervención allí, soportando tu pregunta, porque además no solamente hay mucha violación sobre la ley de protección de datos, sino que hoy día vemos nosotros en los hospitales como los turnos, por ejemplo, los datos de los pacientes pasan de WhatsApp en WhatsApp sin tener una plataforma que encripte esa información y que le dé seguridad y confidencialidad a esa información. Hoy día vemos cómo los turnos se entregan no en WhatsApp, sino en drives, donde no hay ningún tipo de protección, cualquier persona puede acceder a eso. O sea, cómo los médicos podemos apoyarnos en esas herramientas para tratar de lograr soportar esas necesidades que no solamente son de calidad del hospital, sino que son necesidades legales y que pueden proteger al hospital de grandes procesos jurídicos por uso inadecuado de una información que puede ser muy peligrosa, no solamente para el hospital, sino también para nosotros los profesionales que irresponsablemente las usamos, obviamente con la mejor voluntad de ayudar al paciente y ayudar al colega, pero no pensando en la necesidad jurídica de la institución y la propia. Mauro, hace cortico porque mira el tiempo cómo va. Porfa. Muy bien, son 7 minutos. Sí, ahí vamos. Bien, yo creo que sigue siendo la gestión del cambio el centro, ¿no? Cuando al principio dije que en mi estudio del MIT, si yo saco algo que tiene que ver con la forma de innovar, ¿no es cierto?, los procesos de innovación con registro MIT, puede ser, es la adaptación cultural. Nosotros tuvimos unos primeros 2 módulos que fueron increíbles, donde uno evalúa, hace diagnóstico de cultura y diagnóstico de nivel de digitalización de los hospitales. O sea, básicamente el diagnóstico de cultura tiene que estar, es algo que siempre se utiliza en gestión de calidad, pero muy poco se hace en la práctica, ¿no? Encontrar resistencias, trabajar
mucho con los equipos que tal vez no son nativos digitales, y acá también voy a decir algo. Siempre dice, bueno, estos no son nativos digitales, los dejemos al lado. Al contrario. Al contrario. Los que no son nativos digitales, en realidad la adaptación la tiene que hacer el innovador, la herramienta. No pedirle al que no es nativo digital que se adapte a la herramienta. Al contrario. Y eso es algo que ustedes tienen que tener, son derechos básicos que tienen que tener cuando evalúen una herramienta. O sea, no me pueden imponer a mí algo que no es fácil de usar, que yo no estoy acostumbrado a usar, sino al contrario, acompañarme. Es catastrófico, entre otras cosas. Catastrófico. Acompañarme en el uso, ¿no? Y también esto de perder el miedo, de decir, no lo sé usar. Pierden el miedo de decir, no lo sé usar. A mí me encanta la tecnología y hay cosas que me cuestan. Soy generación X, tengo 45 años, cumplo ahora el 31 de agosto, pero hay cuestiones que no soy un nativo digital como si fuera un millennial que agarro un dispositivo y rápidamente puedo interconectar las cosas, puedo... Eso que tú dices es muy importante, Mauro, muy porque interesante. En las instituciones posiblemente el mayor conocimiento, generalmente el mayor conocimiento se asocia a la mayor experiencia. Y en estas herramientas suelen pensar que a los que no lucimos jóvenes no somos aptos para manejar estas herramientas. Entonces, digamos que de manera no dirigida, pero sí práctica, usualmente hacemos a un lado a las personas que no lucen jóvenes porque no saben para qué sirve un teléfono más allá de llamar por teléfono a los seres que quiere. Entonces, eso que tú dices es muy importante porque es ese conocimiento que hay que integrar a estas herramientas, ¿sí? En la mayor forma posible. Y quiero hacer énfasis en algo que dijiste, que es la gestión del cambio. Normalmente en las organizaciones vamos a cambiar algo y lo que menos pensamos son las culturas de las organizaciones, y si esa organización, para esa organización va a ser fácil o menos fácil lograr el cambio que se quiere lograr, y nunca pensamos en eso, sino cuando estamos ya en el desastre que produjo ese cambio, en el desastre en la cultura, en la relación laboral, en la relación interpersonal, en la relación con la organización. No hay vuelta atrás. Y ahí ya no hay vuelta atrás porque ya está implementado eso. Muy bien. Quiero aprovechar estos últimos minutos, Mauro, para preguntarte qué se viene. Bien. O sea, ¿qué se viene? Tenemos 3 minutos para que nos digas qué se viene en transformación digital. Tengo mucho para mostrar, pero básicamente voy a mostrar solamente los títulos de haber escuchado, de haber visto mientras estaba mostrando. Mucho de lo que se usa son redes neuronales, ¿no?, para la toma de decisiones. El machine learning y la inteligencia artificial está ayudando mucho al diagnóstico rápido, por ejemplo, en la detección de cáncer de piel. Las redes neuronales básicamente lo que hacen es poder medir mucho más rápido los contrastes y aprender de los contrastes en la toma de decisiones. Para este proyecto claramente hay entrenamiento de las redes neuronales. Lo que se hace es, las redes ven varias imágenes y después comparan con la sensibilidad y la especificidad que tendría en este caso alguien que lo hace el ojo humano, ¿no es cierto? Por eso es una herramienta muy poderosa para poder complementar. También la predicción de tareas, por ejemplo, en el caso de radiografías de tórax para detección de colapso pulmonar, cardiomegalia, también se utiliza para el diagnóstico. También hay redes neuronales para el modelo de aprendizaje profundo, por ejemplo, como hace MIT, para el caso de la evaluación del cáncer de mama. Este es un proyecto muy interesante, donde mejora muchísimo la sensibilidad. Yo después se lo voy a pasar para que lo lean. Mejora muchísimo la sensibilidad en el estadio de los últimos años para la detección precoz del cáncer de mama. Esto es una sensibilidad de más de un 10%, un 15% en la detección del cáncer, y este proyecto se está liberando en MIT actualmente. Hay varios países involucrados, así que es muy interesante. Y finalmente, algo que quería nombrar es el uso de herramientas para detección de eventos adversos. Hablábamos de seguridad del paciente. Una de las herramientas más interesantes que se ha digitalizado en el caso de nuestra empresa es el uso de Global Trigger Tools. Es una herramienta, recuerdan ustedes que el reporte de voluntario incidente, que es básicamente una automatización de un reporte, es muy poco sensible, depende de la cultura de la organización. Entonces ya se está buscando herramientas que vayan a tomar en la historia clínica potenciales patrones de cuidado para detectar eventos adversos.
Bueno, tenemos un trabajo muy interesante del uso de inteligencia artificial y machine learning para poder, todo lo que sean actividades automáticas, como es encontrar el gatillo, ¿no? El gatillo, por ejemplo, uso de naloxona, que básicamente se utiliza para revertir una intoxicación con opiáceos. Se utilizan motores de búsqueda en la historia clínica y básicamente se hace toda la automatización de la herramienta para detección de eventos adversos. Eso sí, básicamente lo que hace es mejorar muchísimo la sensibilidad y la especificidad de detección de los eventos adversos. Y bueno, puedo nombrar también, bueno, este es el ecosistema que estamos trabajando actualmente. Hay mucho de programas de calidad y seguridad del paciente ahí, después lo pueden ver. Y lo último que quería nombrar es algo que hablé sobre los niveles de cultura, ¿no? Y esto es, ya para cerrar, básicamente cuando uno acompaña una transformación digital tiene que acompañar la cultura de la organización. Entonces, no podemos empezar con Machine Learning e inteligencia artificial a una cultura que todavía no reporta un incidente, ¿está? Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir acompañando la transformación a medida que acompañando los cambios de cultura. Entonces, tenemos proyectos con nuestra empresa en la cual acompañamos en la primera etapa todo lo que es la automatización y después agregar herramientas de inteligencia artificial y machine learning que ataquen un modelo predictivo de gestión de riesgos. Así es decir, si yo lo percibo bien, estas herramientas sirven tanto para el hospital que quiere empezar a fortalecer su calidad y seguridad como para el que ya es un gurú de la calidad y la seguridad. Tenemos proyectos muy, digamos, de base que tienen que ver con, no sé, incorporar gestión documental con algo de motores de búsqueda que ayudan mucho a la defensa de auditoría, como puede ser trazadores digitales para Joint Commission o ESI Cancer Center, como son monitorización de procesos. Y tenemos algunos proyectos, por ejemplo, con España, en el cual incorporamos estos trazadores digitales con algo de inteligencia artificial, o trabajamos también con gestión de riesgo con ANFE de procesos y todo digital, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, vamos a terminar porque se nos acabó el tiempo, ya llevamos por ahí un minuto de más, pero yo quiero tal vez tomar unos 2 o 3 mensajes para llevarnos a la casa. El primero es, esto hay que hacerlo con los pacientes. Empezamos con los pacientes, ese es el primer mensaje que creo que aporta valor porque hoy día, lo hemos visto en estos 3 días, estos 2 días que llevamos en este foro, es co-creación con el paciente. Segundo, hay que tomar en cuenta el clínico. O sea, el clínico, así tenga 60 años y que parezca que lo espanta un celular o una tableta, ese señor sabe muchísimo, esa señora sabe muchísimo. Venga, tomamos ese clínico, ese conocimiento y lo involucramos. Y la tercera es que esto no se le puede dejar simplemente a los departamentos de TI porque ellos no están metidos en el core de la clínica, de lo que el paciente tiene, del diagnóstico preciso. No, yo cuento esta anécdota. Nosotros estamos haciendo un piloto de Trigger Tool y estamos utilizando una herramienta, y la herramienta se llama Daniel Correa, que es el químico farmacéutico que hace eso y se demora horas mirando esas historias para saber cuándo se usó naloxona, cuándo se usó dipirona, cuándo se usó el antagónico de los ansiolíticos, etcétera, etcétera. Así que creo que es una herramienta muy valiosa que nosotros podemos implementar. Les agradezco muchísimo su atención. Podrán abordar a Mauro cuando salga del salón si tiene alguna situación específica y de nuevo muchas gracias por su tiempo y postergarle el almuerzo. Muy amables. Muchas gracias.